creen que ya el Señor nos bendijo? El Señor nos ha bendecido con tantas bendiciones. Esta mañana, mis queridos hermanos, Dios puso en mi corazón un mensaje muy hermoso, el cual, pues, como decía la hermana, deseo que estemos muy, pero muy atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Dios siempre tiene cosas interesantes que decirnos. Un día se le acercaron a Jesús, es una anécdota, ¿no?, a unos niños al pastor, y el pastor veía que se le dormían los niños, y los no tan niños también se dormían. Y viene el pastor y le dice: pero muchachos, le dice, ¿por qué? Ustedes ven que a Jesús no se le dormían los niños. Y ellos dicen: porque Jesús hablaba cosas interesantes. por eso los niños no se dormían. Hermanos, Dios siempre tiene algo interesante que decirnos a nosotros. Así es que haga un esfuerzo y no se duerma. No se duerma. Bueno, mire, hay algo muy interesante que estaba meditando yo en esta semana. Y es que nosotros tenemos una sola oportunidad en este mundo para realizar muchas cosas, ¿verdad? Muchos sueños, muchas tareas. Cuando nacemos, cuando vamos a la escuela, siempre hay la famosa pregunta: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y uno, pues, yo quise ser soldado, quise ser astronauta, tantas cosas, ¿no? Pero cuando usted viene a sentir, el tiempo se va, ¿verdad? Y al final dice: bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Y muchas veces, hermanos, por las circunstancias, no hicimos aquello que antes queríamos hacer, y a veces nos sentimos frustrados. Y como ya no hicimos lo que queríamos hacer, creemos que nuestra vida no vale nada. Y así nosotros nos etiquetamos. Y así nosotros nos desvalorizamos. Y viene aquella pregunta o aquel refrán: yo quiero que seas algo en la vida. ¿Ha oído usted eso? Quizás nosotros mismos le hemos dicho a nuestros hijos, ¿no? O sea, que quiere decir que si su hijo no logró nada, su hijo no es nada, ¿verdad? O sea, porque esa es la contraparte de ese refrán. Yo quiero que tú seas algo. Y ¿sabe qué? El mundo clasifica a la gente por clases. Está la clase alta. Levante la mano los que están ahí. La clase media. Bueno, hermano Julio, que es el más grande. La clase media. Y está la clase baja. Todavía no sé en dónde andamos nosotros. El punto es que esa es la regla de medir del mundo. ¿Me entiende? Y por eso hay tanta injusticia. Y por eso vemos que hay tantos atropellos. Y por eso vemos que el ser humano se ensaña con el otro ser humano. El que es algo según los conceptos del mundo tiene de menos al que no es nada según los conceptos del mundo. Y por eso hay las revoluciones. Por eso hay las guerras. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: el mundo así se mide. En el mundo hay rangos. Hay uno más alto, uno más bajo y otra clase más baja. Pero en el reino de Dios no es así. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que muchos de nosotros quizás no hemos logrado aquello que queríamos hacer. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo Jesús nos pasa por una puerta que es la puerta de la misericordia. Y cuando todos entramos ahí, sean abogados, sean licenciados, sea lo que usted sea, a usted se le da un nombre. Amén. Y ese nombre es el Hijo de Dios, con los mismos derechos de cualquier otro hijo del Rey. Amén. Entonces, hermanos, no podemos traer esa mentalidad a la iglesia creyendo de que en la iglesia hay rangos. Lastimosamente, hermanos, hay muchos hermanos en las congregaciones que están se sienten muy pisoteados por otros que creen que son algo en la iglesia. Eso, acuérdese, en la iglesia, en la casa de Dios, en el reino de Dios, no es así, sino que es al revés. Dice: el que quiera ser grande en la casa de Dios tiene que ser el menor. Tiene que humillarse.
Tiene que ser el siervo de todos. Y cuando usted aprende eso y dice, yo quiero ser grande en la casa de Dios, pues voy a ver qué puedo recoger aquí. Voy a ver cómo le sirvo a mis hermanos. Voy a ver qué puedo hacer para ayudar a otros. Porque cuando usted tiene esa mentalidad, su corazón no desea grandeza. Y el Señor dice, en cuanto fuiste fiel en lo poco, yo te pondré. No lo buscabas, pero te lo di porque no lo buscabas. Porque cuando lo tengas, no te vas a engrandecer. ¿Y sabe qué? Dios lo puede levantar a usted, incluso en la iglesia, incluso fuera de la iglesia, para que usted sea de testimonio para otras personas que no conocen a Cristo. Amén. O sea, esto excede en toda su vida. El Señor quiere que nosotros crezcamos de una manera integral. No solamente espiritualmente crecer, pero ese crecimiento espiritual tiene que notarse afuera, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestros negocios. Que la gente diga, esta es una persona clara. Con ella, esto es alguien diferente. Bueno, quiero decirles, hermanos, que lastimosamente en las iglesias, no solo hoy, desde antes había ese racismo espiritual. Y había gentes en la iglesia que se creían mayor que otras y las pisoteaban. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero antes quiero contarles una historia acerca la prédica de hoy. Se llama, aquí está el nombre, Herramientas en manos del maestro. Así se llama la predicación de hoy. Y quiero contarles una anécdota muy, muy pintoresca, pero que ilustra muchas cosas. Cuentan que en una carpintería, pongan mucha atención, hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas. Se reunieron las herramientas para arreglar sus diferencias. Tenían problemas entre las herramientas. El martillo ejerció la presidencia. Él dijo, yo soy aquí el presidente. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. Sí, tú eres el presidente, pero tienes que renunciar. Y entonces la causa era porque el martillo hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. Por eso tienes que salir de aquí. El martillo aceptó su culpa, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Dijo, es cierto, yo me voy, pero la lija también tiene que irse de aquí. Hizo ver que era muy áspera la lija en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera él el único perfecto, decían. El metro, ante el ataque, pidió a su vez la expulsión del tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. En eso entró el carpintero. En eso estaban cuando entró el carpintero y todos se callaron. Como en la película de Toy Story, ¿verdad? Y todos se callaron. Entró el carpintero, se puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, aquella madera que inicialmente era rústica se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, se fue el maestro, la asamblea se volvió a reunir. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho. ¿Me permiten?, dijo el serrucho. Y dijo, señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, dijo el serrucho. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Cuando escucharon al serrucho, la mentalidad de todas las demás herramientas cambió y la asamblea encontró que el martillo era fuerte, que el tornillo unía las maderas, la lija era especial para afinar y limpiar algunas asperezas,
y observaron que el metro era preciso y era exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Hermanos, qué linda historia esta, ¿verdad? ¿Cómo ilustra? Ya pudiéramos decir amén y nos vamos. Usted ya entendió el mensaje, ¿verdad? Yo no sé qué es usted. A eso se lo dejo a usted. Si es tornillo, si es serrucho, o si es martillo, o si es lija. No sé. Lo único que sí sé, que nosotros somos herramientas en manos del maestro. Ocurre lo mismo, hermano, con los seres humanos. Esa historia ficticia de las herramientas sucede con nosotros también. Por ejemplo, cuando una persona en el trabajo suyo busca a menudo los defectos de los demás, ¿qué es lo que produce en toda la compañía? Fricción, ¿verdad? Todos los otros a lo mejor ni cuenta se han dado, pero viene el cerrujo, viene el martillo, cualquiera, y le dice: oye, ¿ya te diste cuenta? Fulano, no me había dado cuenta, no se había dado cuenta el otro. No, ese tipo siempre de ver, oye, viéndolo bien, es cierto. Y empieza a crear una fricción que no existía. ¿Me entiende? Se va y se vuelve una situación tensa. Hermanos, mire el que tiene a su lado, o atrás, o donde lo tenga, y usted sabe que esa persona tiene defectos, pero también tiene cualidades. Pero ¿sabe cuál es el gran problema nuestro? Que siempre nos fijamos en los defectos, y por eso nunca vamos a lugares, no vamos a una iglesia, porque ahí solo va gente hipócrita. ¿Por qué? Porque vamos a ver nada más los defectos de los demás. Así no se puede vivir, así no será feliz. Cuando usted descubra que al lado suyo hay una persona que tiene cualidades que usted no tiene y que le sirven a usted, usted va a decir: mi hermano querido, wow, qué tan importante eres tú para mí. No trate de cambiarle eso rústico a esa persona que tiene a su lado, porque cuando se usa de la mejor manera, esa es la ayuda idónea que Dios tiene para usted. Es tan sencillo de entender, pero tan difícil de aplicar. Por eso muchas separaciones, por eso muchas guerras, por eso muchas muertes. En cambio, hermanos, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros en un equipo. Y yo creo que hablando en un equipo, a veces yo decía: ¿pero qué tiene que ver un entrenador en el equipo? Y sí, tiene mucho que ver un entrenador en el equipo, porque quizás las herramientas, los miembros del equipo son buenos, tienen buenos talentos, pero hay fricción dentro de ese lugar. Y ¿sabe lo que hace un buen técnico? Es buscar la posición, buscar la habilidad y ponerlo ahí. Por eso a los técnicos se les llama estrategas. Dios es igual con nosotros. Usted no tiene que ser clavo y serrucho y martillo al mismo tiempo. Por eso es que como pastor, uno de mis deseos es poder hacer lo menos posible, hacer lo que Dios me ha mandado hacer a mí con efectividad. Y usted lo que usted hace con efectividad, sabiendo que cuando unimos todos los dones, sale una linda alabanza para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ver a los demás y envidiar el don de otros? Pareciera que no, pero así sucede en las iglesias. Y súmele a eso que los pastores están dale y dale con que quiere ser mejor que otro, promoviendo la división en la iglesia. La Biblia, hermanos, refiriéndose a la iglesia como un cuerpo, expresa lo siguiente. Quiero que vayan a 1 Corintios 12. Y ahí vamos a ver cómo el Señor nos habla en este punto. 1 Corintios 12, versículo 11 en lo adelante. Por ahí vamos a estar tocando algunos versículos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. El 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, ¿quién reparte los dones y quién pone estratégicamente en la iglesia? El Espíritu Santo.
Así es que cuando usted dice, esa persona no debería de estar ahí, usted le está diciendo al Espíritu Santo, te equivocaste. Está ofendiendo a Dios. El 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí mire, y aquí viene algo interesante, hermanos. Hablando de las clases sociales, dice, sean judíos o griegos. Usted sabe que los judíos se creían los dueños de Dios. Nuestro pueblo. No aceptaban a otra persona que no fuera un elegido del pueblo de Dios. Para ellos, que un gentil viniera a adorar a su Dios, eso era lo más difícil para ellos de aceptar. Por eso cuando Pedro tiene aquella visión, que tiene hambre y va a la azotea y empieza a bajar un lienzo y de todo tipo de animal, cuadrúpedo y de todo, y le dijo, mata y come, Pedro. Y le dice, no, Señor, yo no, porque yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Pedro, yo te voy a mandar como el apóstol a los gentiles, a los que no son judíos. Porque ellos también se maravillaban después cuando decían, oye, así es que también los gentiles han recibido el Espíritu como nosotros. No lo podían creer y decían, wow, esto es maravilloso. Por eso dice aquí la Biblia, porque sean griegos, sean judíos, griegos o sean esclavos. Mire, incluso hasta los esclavos. Usted puede ser el jefe de una persona, ¿verdad? Y allá puede usted hacer su función de jefe con respeto y con amor. Pero cuando usted entra por esta puerta, el jefe y el esclavo son exactamente iguales. Eso le está diciendo aquí el Señor. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir, a todos se nos cubrió con la misericordia de Dios. Además, dice el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mire, qué interesante cómo el apóstol Pablo empieza a traer una analogía hasta un poco chistosa. Pero esto tiene su razón de ser. Cada palabra en la Biblia, hermanos, no está puesta ahí por gusto o para rellenar un libro, sino que cada palabra tiene un significado. Mire el 15, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Por ejemplo, mire, el pie o los dedos que yo tengo aquí guardados adentro del zapato, podrían estar celosos con este dedo que tiene el anillo. Y entonces dicen, no, hombre, imagínate, y aquel que se cree. Pero no, el cuerpo está contento con este anillo, todo el cuerpo. Esa es una unidad. A veces se le pone un anillo abajo, ¿verdad? En los dedos de los pies. Y si dijera la oreja, mire, o sea, el apóstol Pablo aquí trae como una asamblea de la que hablamos, como que si de pronto cuando usted se duerme, empieza la oreja a hablar. O sea, hacen una reunión todos sus miembros y empiezan a hablar y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo no soy de este cuerpo, porque yo no quiero ser oreja. Yo quiero ser nariz, o quiero ser boca. Porque de la boquita sí se habla mucho y no sé qué. Y si dijera la oreja, porque no soy ojos verdes, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense, un gran ojote rebotando, ese sería su cuerpo. Dice, si todo su cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O sea, necesitamos que cada uno de las piezas estén en su lugar y que cumplan su función original donde el maestro las puso. Por eso, hermano, usted nunca menosprecie una parte de su cuerpo. ¿Sabe por qué menospreciamos las partes de nuestro cuerpo? Porque nos medimos con la gente del mundo. Y ya vamos a ver más adelante, hermanos, cómo hoy estamos en una competencia bárbara. Prácticamente, si usted no está llenando las medidas que el mundo dice para que usted sea una persona exitosa, usted simplemente es un cero a la izquierda. Y así lo tratan. El 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo,
como Él quiso. Yo siempre digo, ¿por qué Dios nos puso la nariz para abajo, los hoyos, y no para arriba? O sea, porque podríamos tener los hoyos de la nariz para arriba. ¿Se pone a pensar usted cuando llueve? Ya hubieran inventado sombrillitas, ¿verdad? Cada quien anduviera con su sombrillita, y cuando va a llover, o no salgo porque no tengo sombrillita. O sea, Dios puso todo en el cuerpo como Él quiso, por su sabiduría. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mire el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿sabes qué? No te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Y cuando le pica, ¿cómo va a ser el ojo cuando le pica? Necesita la mano. Todos hoy nuestras manos han trabajado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo para un solo cuerpo, para que usted al final ande contento. Y la analogía es tremenda en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos importantes, del mismo valor que Dios. Para Dios quiero decir. Del mismo valor. Antes bien, dice el 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y menos dignos, perdón. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Bueno, y sigue leyendo, ¿verdad? Sigue ahí la escritura, pero todo está hablando acerca de eso. Ahora, hermanos, en el desarrollo de estos pasajes, ¿por qué cree usted que Pablo escribe estos pasajes tan ilustrativos a esta iglesia de Corinto? ¿Por qué? Es importante estudiar, hermanos, estos capítulos a la luz de los problemas que habían en la iglesia. En la iglesia de Corinto había un problemal que cuando venían, así como estamos nosotros ahorita aquí, eran odios entre hermanos, eran pleitos, eran envidias, y cuando salían a veces hasta se golpeaban. Y no solamente eso, entre el grupo de hermanos que habían ahí, habían otros que estaban casados y estaban viviendo con otra mujer de la iglesia. Problemas morales fuertes estaban pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Bueno, había división, había inmoralidad, había sensacionalismo. ¿Sabe qué es el sensacionalismo, verdad? Cuando usted va a una iglesia y diga, yo no sentí a Dios. Yo fui a ese lugar, pero yo no sentí a Dios. Esas iglesias que son sensacionales. Tiene que haber ruido, tiene que haber humo, tiene que tirarse al suelo, tiene que haber algo de la sensación. Tiene que haber algo extraordinario para poder decir, aquí estuvo Dios. Entonces esta iglesia era así, era una iglesia sensacionalista. Tenían mucha competencia entre ellos. Se tenían de menos aquellos miembros de la iglesia que figuraban más, tenían de menos a los que figuraban menos. Envidias en el crecimiento espiritual. Por ende era una iglesia confundida. Eso era lo que era la iglesia de Corinto. He allí el propósito de la carta. ¿Cuál es el trasfondo histórico de esta carta o de esta iglesia? Quiero traerles una pequeña reseña para que podamos entender. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. O sea, la iglesia tenía un año de haber nacido. Habían puros niños espirituales. ¿Se acuerdan que Pablo dice, yo no les puedo hablar como adultos, sino como niños? Y cuando eso sucede, hermanos, son puras cosas de niños las que estaban pasando ahí. Ahora, ¿cómo era Corinto? Para que podamos entender. Corinto era una ciudad cosmopolita. Quiere decir que es aquel tipo de pensamiento que no rechaza nada. Todo pensamiento, toda idea buena era recibida en Corinto. Usted podía inventar cualquier cosa y allí era recibido. ¿Okay? Abrazaba todo tipo de pensamiento y por ende todo tipo de adoración. En Corinto había tanto, yo era tan amigo del santero como del satanista, como de cualquier, o sea, había una mezcolanza. ¿Okay? Y en esa mentalidad de mezcolanza viene el evangelio, que el evangelio excluye todo este tipo de pensamiento. Pero la iglesia viene a Cristo, pero trae en su mente todo ese tipo de perversidad
y les está costando en la iglesia mantener los estándares que Cristo dijo. Por eso Pablo les explica de esta forma: el ojo, el pie, o sea, hermanos, todos son un cuerpo, se necesitan. En esta época, hermanos, cuando las restricciones morales eran mínimas, ahí no había restricción moral, ¿verdad? Incluso, hermanos, los cultos que se realizaban eran cultos a la inmoralidad. Habían orgías dentro de las iglesias paganas, a las dioses paganas de la fertilidad, pues todo el mundo iba. ¿Sabe cómo exactamente era? Como los burdeles o como los lugares aquí que son preparados para el pecado. Solamente que tenían un trasfondo religioso y ahí iban. ¿Cómo cree que no se llenaban esos lugares? Pero la iglesia de Cristo era distinta. ¿Pero de dónde vinieron todos los miembros de la iglesia? De ese mundo. Por eso Pablo les dice: ustedes eran antes homosexuales, eran borrachos, eran adúlteros. Antes eran, hoy no. Hoy son una nueva criatura, hoy tienen que comportarse diferente. Ese es el trasfondo, hermanos, de la iglesia de Corinto. A veces uno solo los critica como iglesia, pero dice: wow, tremendo. Ellos venían de una cultura totalmente difícil. Era difícil, hermanos, establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El problema más serio de la iglesia de Corinto era la mundanalidad, una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. No podían desprenderse de su cultura. La mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos. Bueno, parecido nos pasa, o sea, algo parecido con nosotros, ¿no? Que venimos luchando y hay cosas que ya antiguamente hacíamos que no nos conviene hacer, pero nos cuesta dejar esos caminos, ¿sí o no? Algunos son menos, pero ¿sabe qué? Entre usted más conozca de Cristo, entre usted más se involucre en el cuerpo de Cristo, entre usted más se identifique como hijo de Dios, usted más irá alejándose de esas cosas. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles, no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a esos miembros de la iglesia. Usted sabe que el apóstol Pablo les dijo: hey, yo no quiero que ustedes se junten con ninguno que llamándose hermano sea adúltero, borracho y todas estas cosas. O sea, no con los del mundo, no, con los que están en la iglesia, que dicen que son cristianos y se comportan de esta manera. Con ellos ni se junten. Eso no se predica hoy, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo les escribe fuertemente en esto. En el capítulo 12, Pablo explica, ¿verdad?, el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Y mire, y ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna en la iglesia. Él es el que dice, Él es el que pone los miembros. Nos pertenecemos, hermanos, los unos a los otros. La división era un problema en la iglesia de Corinto, como la división que tenían las herramientas, ¿se acuerdan? Cada quien elegía su propio líder humano. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 1 dice que uno decía: no, yo soy de Pablo? No, a mí me gusta Apolos, porque Apolos era poderoso en las escrituras. No, yo mejor con Cristo. Hay una diferencia ahí, algunos dicen que es Crispo, otro discípulo, o en la traducción dice Cristo. No, dicen yo soy de Cristo. Y estaban divididos. Hermanos, eso es una característica de una inmadurez espiritual. Porque cualquier persona que Dios tenga el don, ¿verdad? Por lo menos yo escucho los predicadores. Yo me la paso escuchando predicadores, estudios, buscando aquí y escucho, y a veces digo, bueno, pues esta persona por ahí no va, no es. Pero yo escucho, ¿me entiendes? No es que tenga uno preferido. Ahora bien, los cristianos corintios habían recibido dones espirituales. Acuérdense que ellos, en el capítulo 12, dice que ellos hablaban lenguas, otros hacían milagros, pero eran niños en su manera de pensar. Habían recibido dones espirituales en abundancia. Esta iglesia, imagínese darle un don espiritual a un niño. Imagínese un niño con el don de, vamos a decir, de lenguas,
Oh, mira, ahorita ya vas a ver, te voy a dejar confundido. O sea, no saben cómo usar el don porque no tienen la madurez. Eso estaba pasando en Corinto. Yo hablo en lengua. Vos no. Y tenían de menos aquellos que no hablaban en lenguas. Hermanos, algo parecido sucede hoy en estos tiempos. En la iglesia, está llegando el sí. Y todo el mundo quiere que usted se postre ante esa persona. No, esa persona simplemente tiene un don diferente. Es igual que usted. Usted no puede idolatrar a nadie. ¿Sabía, verdad? No podemos idolatrar a ningún hombre. Ante nadie usted se puede arrodillar, solo ante Cristo. Amén. Por eso que no le llame Padre como Padre espiritual a nadie aquí en la tierra, dijo el Señor, porque uno es nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso. Así es que no podemos andar haciendo eso. Padre como papá terrenal no está hablando de eso. Está hablando de que mi Padre espiritual. Los cristianos, hermanos, habían recibido muchos dones espirituales en abundancia, pero les hacía falta carácter maduro para desarrollarlos. Aquí hay un principio bíblico, hermanos, que es importante nosotros atender. El principio bíblico es: los dones cristianos no son necesariamente una señal de que una persona tenga un carácter espiritual maduro. ¿Se entendió? O sea, el hecho de que una persona tenga un don especial no quiere decir que esa persona tiene un carácter espiritual maduro. Porque los corintios tenían los dones espirituales, pero eran niños en su manera de pensar. Tenían todo tipo de pleito. Ejemplo: una persona puede tener el don de hablar en lenguas, pero puede tener un carácter muy inmaduro. De hecho, hermano, yo me he fijado, porque antes yo quería ese don, porque me lo habían enseñado, que si yo no tenía ese don, yo no era cristiano. Imagínense qué enseñanza más torcida. Porque decían que la evidencia de que yo era cristiano era que tenía que hablar en lenguas. ¿Sabe lo que yo hice, hermano? Yo dejé a mi mujer, a mi esposa y a mis hijos de una iglesia donde pues no es que no creían, es que le daban el lugar adecuado a los dones espirituales.